todos ya. Vamos a hacer los alegatos finales de la defensa de Gregorio Santos Guerrero. Él es comunero, nacido en la comunidad San Juan de Chirinos, antes pueblo de indios, antes comunidad de indígenas y actualmente conocida como comunidad campesina. Y miembro activo, no solo nacido, sino miembro activo de dicha comunidad por constancia otorgada por la propia comunidad campesina con fecha 20 de enero del año 2015. Doctora, solamente hable con los medios promotores, cómo se actuó el juicio. Quisiera ir al tema. El señor Gregorio Santos viene siendo acusado por instigar el delito de secuestro e instigar el delito de violencia contra la autoridad fiscal. ¿Dónde han ocurrido todos estos hechos? Dentro del ámbito territorial de la comunidad campesina San Antonio de Guaramí. Bien, ¿qué dice el delito de instigación? Y aquí nos sorprende que el fiscal haya dicho que están siendo juzgados por el delito de secuestro y por el delito de violencia contra la autoridad. Yo casi pensé que estaba en otro juicio. El juicio es por instigación. ¿Qué significa instigar? Instigar es determinar a otro a cometer un delito. No se trata entonces de que los señores de aquí, Gregorio Santos, vieran el delito de secuestro o el delito de violencia contra la autoridad, sino que supuestamente ha determinado a otro a cometer el delito de secuestro y ha determinado a otro a cometer el delito de violencia. Por lo tanto, no confundamos las cosas. Lo que hay que probar aquí es que si hay los elementos para probar que pudo determinar y que determinó efectivamente una persona extranjera, como dice el maestro Santiago Bush, claramente estamos ante un delito que tiene el principio de accesoriedad. ¿Qué significa esto? Estamos ante un delito de participación. Es decir, lo que hay que probar es que originó en otro la idea y el hecho de cometer. ¿Cómo dice la propia acusación? Justamente si nosotros leemos la acusación, bien dice que tiene que originar en otro esa decisión. Entonces, ¿en qué se basa esta acusación? Factualmente, en dos hechos. Uno, que el 30 de octubre se dio consigo la detención y secuestro de la señora Petronila Vargas. Y dos, su asistencia a una asamblea convenida en relación al día 30. Solo vamos a leer la segunda acusación claramente ha dicho, así como la propia presunta agraviada, inclusive en el supuesto negado de que estos hechos fueran ciertos, dice que el señor Gregorio se presentó después de la detención. Igualmente, si nos atenemos al acta de prueba ofrecida por el Ministerio Público, que dice que la decisión para mantener la cadena Rondería fue hecha a invitación. Esta votación fue hecha a invitación del presidente de la Federación de Rojas Campesinas, Humberto Flores. Y según el acta del fiscal que tenga corroborado aquí, dice después pidió la palabra Gregorio Santos. Es decir, antes de ver si estos hechos son ciertos o no, simplemente escuchando al señor fiscal, claramente podríamos concluir con que no se ha probado que el señor Gregorio Santos hubiera intervenido antes de la decisión de la asamblea y que hubiera logrado configurar esa decisión y que hubiera intervenido el secuestro. Es más, la propia agraviada ha dicho que ella justamente le sancionaron a la cadena Roqueril y que pase por 100 bases el 30 de octubre, que era una
continuaba o no. Es decir, hay una decisión tomada. ¿Qué nos dicen los maestros del derecho penal? Toda la doctrina consistentemente, los alemanes, los italianos como Ferrajoli, los españoles como Push, los chilenos como Juan Bustos, los peruanos como Hurtado Pozo, el maestro argentino Eduardo Eugenio Zaffaroni, todos nos dicen que la instigación se da antes. Es más, la instigación tiene que ser eficaz. Página 293, libro de Juan Busto Ramírez, Manual de Derecho Penal, parte general, que dice: la instigación ha de ser eficaz, no basta con un mero consejo que se trate de persona ya determinada a ejecutar el hecho. Si ya hay una determinación, si una asamblea ya sancionó algo, entonces no estamos ante la figura de la instigación. ¿Qué pasó el 1 de octubre? En este mismo proceso, los señores aquí presentes y Gregorio Santos fueron procesados no solamente por estos hechos, sino también inicialmente por la detención y muerte del padre de la señora Petronila Vargas. ¿Qué ha pasado con ese extremo de este proceso? Fue archivado. ¿Por qué? Porque justamente el señor Gregorio Santos pudo probar que se encontraba en Bago, conjuntamente con el señor Idelso, desde días antes. La instigación tiene que ser el instigador tiene que ser alguien que configura la decisión de otro. Entonces, mal hace aquí supuestamente probar que ha estado después. El instigador tiene que estar antes, porque es el que configura la voluntad, origina la voluntad en el otro. No estamos aquí juzgando ni secuestro, ni otras modalidades de participación. Aquí no estamos hablando de complicidad, no estamos hablando de encubrimiento, nada de eso es materia de juzgamiento. La materia de juzgamiento es instigación. Y en ningún momento han dicho que el señor Gregorio hubiera estado antes. Justamente en este proceso, cuando se archiva la denuncia por detención y muerte del padre de la señora Petronila, justamente es porque se probó que él estuvo días antes, desde días antes y durante esos días en Bago. Entonces ese extremo, ya entrando a los hechos, no tiene ningún sentido. Con relación al día 24, el mismo punto. Hemos dicho que la participación del señor Gregorio, tal cual está en el acta del señor fiscal, o sea, asumiendo inclusive los hechos presentados aquí por el fiscal, fue después. Por lo tanto, la figura de la instigación aquí, solamente atendiendo a los hechos que ha presentado el Ministerio Público, carecen de sentido. Bien, vamos en cuanto al fondo. Para que haya instigación, tiene que haber un delito de secuestro. Y hemos dicho que de ninguna manera podría haberse dado esta figura porque el señor Gregorio Santos no estuvo antes. Pero además, al ser una figura de accesoriedad, hay que probar que hubo un hecho típico, antijurídico y culpable de secuestro. Que aquí es donde nos preguntamos, ¿qué pasó efectivamente a raíz de la cadena Roqueville que sufrió la señora Petronila? ¿Se abrió algún proceso por secuestro? Sí. Se abrió proceso por secuestro contra los diferentes dirigentes roteros de la base del Sigüelo. Y además se abrió contra justamente quien dirigió la asamblea del día 24 de noviembre. El 24 de noviembre, el presidente de las rondas campesinas de Huarango fue Edilberto Flores, fue procesado penalmente por secuestro, conjuntamente con los otros ronderos. Después de largos años, e inclusive el señor Edilberto pasó un año en prisión. Recordemos que en muchos casos como este, los dirigentes son procesados y son puestos en prisión.
fueron condenados. Pero cuando la Corte Suprema ve el caso del señor Heriberto, ¿a qué concluye? Concluye lo siguiente, y esta es la sumilla del caso Sala Permanente RN número 4043 del 2013, Lambayeque, Corte Suprema de Justicia de la República. A ver, veamos si el señor Gregorio Santos instigó el delito de secuestro. Como digo, para qué instigación tiene que haber un delito donde se haya demostrado que es típico, antijurídico y culpable. Sin embargo, la Corte Suprema, ¿qué dice? No es típico, no es antijurídico, no hay culpabilidad. ¿Cuál es la sumilla? Debe absolverse el encausado cuando la conducta desplegada no constituye ilícito penal. ¿En mérito a qué? Como integrante de rondas campesinas, tienen la facultad justificada de privar de su libertad a una persona que ha delinquido o a una persona sospechosa de un acto delictuoso. Entonces nos encontramos con la instigación de algo que no es delito. ¿Y por qué da esta sentencia la Corte Suprema? En primer lugar, se basa en la Constitución del Perú. El artículo 149, que claramente dice: vigencia del derecho consuetudinario. Las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, pueden ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los juzgados de paz y con las demás instancias del Poder Judicial. La Corte Suprema se tomó su trabajo para analizar si en este caso de presunto secuestro se dieron estas condiciones. Y efectivamente estamos ante una comunidad campesina y rondas campesinas de la comunidad campesina de Guarán. Primer supuesto dado dentro del ámbito territorial comunal. Segundo, se trataba de autoridades comunales y ronderas las que efectuaron estas detenciones, que aplicaron su derecho consuetudinario de acuerdo a sus propias normas. Y el otro punto, que ha sido materia de bastante discusión aquí, a pesar de que no es parte del tipo básico de secuestro, si es que hubo maltrato, si hubo violación de derechos humanos. Y siendo el tipo básico de secuestro, nos preocupa que el defensor de la legalidad vuelva a haber mencionado el tema de que hubo violaciones de derechos humanos basándose en la pericia de la psiquiatra cuando no es materia de juzgamiento. Sin embargo, vamos a entrar a ese punto, no tenemos miedo de entrar. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema, en una sentencia que es cosa juzgada, ya lo determinó. La sentencia evalúa cuál es la pericia y el informe médico al que fue sometida la señora Petronila el 9 de enero del 2006, justamente realizado a presentación de las mismas rondas campesinas. Y ahí la Corte Suprema evalúa que el diagnóstico de la señora no se corresponde con la supuesta agresión que dice haber sufrido por las rondas campesinas. Y de manera, no se puede determinar de manera enfática eso. ¿Qué es el reconocimiento médico-legal? Ahí, en cuanto al diagnóstico, habla de daño facial. El propio peritaje dice que fue antiguo, que no tiene ninguna relación con una presunta. Aquí lo tenemos. El diagnóstico da 3 resultados: parálisis facial periférica, traumatismo antiguo y de deluxación. Que la parálisis facial no tiene relación con la supuesta agresión que alude a la señora. Que el traumatismo es antiguo y la... Bien, entonces ya la Corte Suprema ha establecido que no ha habido el supuesto del 149 que dice que el límite a la jurisdicción indígena
es que no haya violación de derechos humanos y la Corte Suprema ya estableció que no se dio ese supuesto y por eso absolvió. De tal manera que con relación al delito de instigación al secuestro, no ha habido secuestro, no ha habido hecho típico, antijurídico y culpable de secuestro, y por lo tanto no puede haber instigación. Máxime cuando el propio fiscal ha dicho que la intervención fue posterior en la asamblea. Con relación a eso es delito, ¿no? Ya hemos dicho que no. Ahora, con relación al segundo hecho, instigación a la violencia contra la autoridad para que no pueda cumplir sus funciones. En toda la asamblea se ha aprobado que no hubo violencia y el propio fiscal lo dijo. Pero al margen de ello, la violencia para impedirle el cumplimiento de sus funciones, la pregunta es ¿qué funciones? Él decía, para llevárselo detenida, él no tiene competencia para detener, o para liberarla no es para dar la libertad, y además, según el artículo 18, inciso 3 del Código Procesal Penal, claramente dice, no es competente la jurisdicción, artículo 18, límites de la jurisdicción penal ordinaria. La jurisdicción penal ordinaria no es competente para conocer de los hechos punibles en los casos previstos en el artículo 149 de la Constitución. Además, por supuesto que este delito ya estaba prescrito, pero en cuanto al fondo, ni siquiera se ha impedido el cumplimiento de una función porque no era competencia de la jurisdicción penal ordinaria entrar a conocer casos del ámbito territorial de la jurisdicción indígena, como también lo ha dicho la Corte Suprema en el acuerdo plenario que ha tenido justamente sobre el tema de las rondas campesinas y está respaldado por el convenio 169 de la OIT, artículos 8 y 9, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos Indígenas, jurisprudencia consistente de la Corte Suprema, como la sentencia de la Sala Penal Transitoria RN 97504 de San Martín, donde también absuelve a ronderos que aplicaron cadena ronderil. Esta sentencia es del 2004, inclusive un año antes de los hechos, donde dice la Corte Suprema que la cadena ronderil no configura delito. En conclusión, solicito que se absuelva a Gregorio Santos Guerrero porque no ha cometido la instigación de hechos que no configuran delito o que ya han prescrito. Es más, y que solicito por lo tanto que se archive este proceso. Es más, solicitaría que se abra investigación a la Fiscalía por disfunción. ¿Por qué abre una acusación fiscal por un hecho prescrito? ¿Y por qué abre acusación fiscal por un hecho que no configura delito con sentencia de la Corte Suprema del supuesto secuestro que el indefendido habría instigado? Muchas gracias. Gracias, doctor.